Soy la doctora Jordá. En primer lugar, antes de presentarme, quería agradecer a la institución educativa SEC por invitarme en este marco de bienestar digital, del programa de bienestar del alumno que están llevando a cabo. Y en esta charla vamos a hablar de alfabetización digital segura. Además de llevar el título de Criminología y Seguridad como directora, también realizo proyectos de investigación para la Comisión Europea en materia de seguridad digital y, por ejemplo, para la OECD en pensamiento crítico. Normalmente mi ámbito de profesión es la inteligencia, sobre todo en el sector de seguridad corporativa. Y bueno, vengo a compartir hoy pues una pequeña sesión que habitualmente imparto dentro del ámbito escolar a profesores, alumnos y también a aulas y escuelas de padres y madres. Sin más dilación voy a proceder a iniciar un poquito la charla, aunque lo cierto es que, bueno, pues os animo a interrumpir, a consultar, a compartir opiniones, incluso aunque sean contrarias, parte del pensamiento crítico que promuevo incluye, ¿no? También eso, o sea que sin mayor problema podéis escribir en el chat cualquier duda o cualquier aportación. Bien, aquí traigo algunos ejemplos muy rápidos, ¿no? de cuestiones que se están dando y que a veces, bueno, pues nos pueden situar en un lugar distinto al que estábamos antes, ¿no? Esto es una inocente conversación de princesas Disney donde hablan Cenicienta, Blancanieves, etcétera, pero es una conversación de WhatsApp elaborada. ¿Qué quiero decir con esto? Hay aplicaciones como Hoot o como cualquier otras, con el mismo PowerPoint se podría, en la que, bueno, pues las personas pueden emular, si bien puedes emular ser Blancanieves, también pues cualquier otra persona, ¿no? Esto puede ser un generador en ocasiones, bueno, pues de ciertas falsedades o bulos en los que, pues, en distintos colegios, como me he podido encontrar, pues se conversa, ¿no? Evidentemente, esta persona te ha puesto verde o esta persona ha dicho esto, ¿no? En el ámbito, además, de juventud y de menores, pues es especialmente habitual. Y bueno, simplemente quizá la reflexión, y esto va mucho de reflexión, yo creo, esta cuestión de alfabetización, que una captura de pantalla, por ejemplo, pues no es una verdad absoluta, ¿no? A veces todos picamos o todos caemos en intentar, pues tiene una captura de pantalla, esta conversación es evidentemente real. Bueno, obviamente podemos plantear con este tipo de aplicaciones que no lo es. Si bien en el marco un poco del bienestar digital, no quiero obviar, y esto debe quedar transversal a toda la charla, que la tecnología es algo positivo, es algo que nos ayuda a docentes, a padres, a madres y a estudiantes. Y obviamente, por ejemplo, la aplicación Hoot ha obtenido un premio en educación gracias a que ha contado, pues, por ejemplo, algunos ejemplos de historia, ¿no? En este caso, haciendo un grupo de WhatsApp de la península ibérica, pues cómo han ido invadiendo, entrando y saliendo en grupos, pues distintos evidentemente, agrupaciones, como puede ser pues, los visigodos o los íberos, etcétera, ¿no? Y puede, a nivel docente, puede ser, pues, con un poquito de pensamiento creativo, un apoyo, ¿vale? Entonces, la tecnología siempre viéndola como un apoyo y como una aliada, tratando de detectar en esta sesión esas pinceladas de lecciones aprendidas, ¿no? En este caso, que una captura de pantalla obviamente no es una evidencia digital ni una verdad absoluta, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues algunas de las costumbres, ¿no? más habituales en este ámbito que incluye el compartir stories un poquito pues, en directo, ¿no? Aquí cualquier cuestión que pueda ocurrir obviamente queda de manifiesto en una pequeña reflexión introductoria sobre la privacidad, ¿no? ¿Cómo pone esto en riesgo, ¿no? La privacidad de unos cuando lo que está es un poco, digamos, de moda, es este compartir en vivo, ¿vale? Esto sería pues la aplicación de TikTok, por ejemplo, de Instagram, ¿no? Como ocurre. Y aquí, pues, uno de los elementos de este año nuevos, que es BeReal, que es una aplicación que te exige o te pide, ¿no? Parte del juego es compartir una foto en el momento en el que BeReal, a nivel global, dice que debe ser, ¿no? Estés haciendo lo que estés haciendo, en este caso la compra, en otro caso cualquier otra cosa, ¿no? Cómo expone esto a unas condiciones, digamos, temporales, ¿no? A las personas que a esta iniciativa se suman, como pueden ser los alumnos, ¿no? Bien. Y por último, una pequeña reflexión un poquito más global, ¿no? De esta información que se genera cada minuto al día. En este caso, esto es una estadística del año pasado, ¿no? Los millones de stories de Tinder y de Snapchat, la cantidad de bytes en Amazon,
la cantidad de emails, imaginemos, ¿no? Por supuesto, producción en Instagram o en Twitter, en YouTube y desde luego las conversaciones de WhatsApp, ¿no? Esto nos va a permitir también reflexionar un poquito sobre la capacidad de control. A veces la propia mente, ¿no? Nos lleva a pensar que lo ideal es poner pues, un pequeño filtro que gestione, ¿no? algunas problemáticas o que el propio padre sea quien gestiona y quien controla el contenido, ¿no? Como podemos entender de estas cantidades, un padre que tiene 1, 2 o 3 hijos no puede gestionar la cantidad de Snapchats, de stories y de conversaciones de WhatsApp que se generan al día porque sería pues, algo inabarcable, mucho más que una jornada completa, ¿no? Y esto nos lleva a otro tipo de herramientas en torno a la alfabetización mediática. Bien, una de las cuestiones principales de las que va esta problemática es la huella digital, ¿no? La huella digital es todo aquel rastro que dejamos a través de nuestra navegación online. Navegación online que puede ser, desde, por supuesto, dejar una reseña en Google o un comentario o subir una foto, hasta otro tipo de cuestiones que quizás se hacen de una manera, vamos a decir, menos voluntaria, ¿no? Y aquí traigo pues, un pequeño ejemplo que pongo yo a los alumnos cuando doy estas charlas, ¿no? de esa información que muchas veces no somos conscientes, que no es tanto una conversación o no es tanto un subir algo, ¿vale? Cuestiones problemáticas como la geolocalización, ¿no? Aquí traigo una captura de Snapchat, que es una de las herramientas que tiene geolocalización. Es verdad que antes era por defecto, ahora es adrede, pero bueno, todos sabemos que a nivel cultural, si todos los compañeros tienen la geolocalización activada, pues se activa sin más, ¿no? A priori nos generaría la idea de que la geolocalización nos permite identificar dónde está una persona en un momento dado. Pero si la ubicación es 24 horas, 7 días a la semana, identificamos que donde una persona de 16 años está de 9 de la noche a 7 y media de la mañana es su domicilio, ¿no? Y donde está pues de 8 y media a 5 de la tarde, pues efectivamente es donde estudia, ¿no? Con esta exposición lo que supone. No estamos subiendo cuál es nuestra casa, no estamos comunicando cuál es nuestro colegio, pero la geolocalización, por ejemplo, en este tipo de apps queda ahí, ¿no? Esto es una información que hay que tener en cuenta en cuanto a analizar, digamos, la vulnerabilidad de la exposición de huella digital. Aquí otras cuestiones, ¿no? Como cuando subimos una foto, cuando una persona sube una foto, la sube con metadatos. Estos metadatos permiten identificar si la foto se ha tomado con un iPhone o con un Android, permiten identificar las coordenadas exactas de la localización donde se ha tomado esa foto. Por ejemplo, si subimos una foto en casa estudiando aburridos, pues ya estamos geolocalizando nuestra casa a través de los metadatos de esa foto. Metadatos es información intrínseca a la propia evidencia digital, ¿no? Al propio documento de foto, ¿vale? Porque esto es tan complicado. Y bueno, en segundo lugar, también este tipo de imágenes que dejamos, que compartimos o que subimos, de apps, por ejemplo, gratuitas, esta se llama MyApp, ¿no? Donde, bueno, pues una persona sube una foto y gratuitamente, como vemos ahí, ¿no? En el ejemplo de un famoso actor, se le cambia de sexo en apariencia, de edad, etcétera, ¿no? Este tipo de información pues es una información relativamente útil, ¿no? En algunos casos, por ejemplo, se ha llegado a comentar, esto es información pública, no es nada confidencial, que una de estas apps gratuitas pues podía generar información de especial interés, pues por ejemplo para Rusia, ¿no? A toda vez que una persona occidental está compartiendo un móvil, una cuenta de correo y una foto de su cara para, por ejemplo, cuando pisara suelo ruso, pues en el mismo aeropuerto se pudiera identificar y localizar, ¿no? Esa persona a través de las cámaras y tener, digamos, identificado su rastro digital, ¿no? De su teléfono móvil y de su correo electrónico real. ¿Vale? Esta es una de las cuestiones que más se ha comentado públicamente, ¿no? Y un elemento importante que es, por ejemplo, las búsquedas por cara, ¿no? Nosotros, dentro de OSINT, de las fuentes abiertas, de toda inteligencia, podemos identificar y hacer búsquedas de personas a través de su correo electrónico, a través de su nombre, a través de un montón de cuestiones podemos obtener mucha información. Pero es que ya hay buscadores también por cara. ¿Por qué esto es diferencial? Bueno, pues PMICE, por ejemplo, que es uno de los ejemplos que he puesto aquí. PMICE es una aplicación gratuita y abierta. Es verdad que no es muy sofisticada, digamos que no tiene mucho tino, da mucho falso positivo, pero hay otras de pago que sí que permiten hacer búsquedas por cara con bastante nivel de tino. ¿Esto qué puede implicar adicionalmente? Bueno, pues que, por ejemplo, salgamos en redes sociales de las que no tenemos ni cuenta, ¿no?
Por ejemplo, nuestro hijo o nosotros mismos no tenemos cuenta en TikTok, pero en cambio si hay una story donde se ha subido, una foto donde se ha subido nuestra cara, aunque no tengamos cuenta, aparece, ¿vale? Y bueno, esta es una cuestión también general, ¿no? De realidades que dentro, pues por ejemplo, de mi misma empresa de Prosegur, se permite y se hacen estudios de huella digital a personas de cualquier edad, no solo infraestructuras, sino personas como personas VIPs o como hijos de personas importantes a través de las cuales identificamos, ¿no? Como servicio la propia exposición de esta persona. En ocasiones incluso, por ejemplo, podemos identificar, pues si bien personas que no tienen ningún tipo de perfil o de digamos, navegación a través de Internet, pues por ejemplo, si tiene un yate a su nombre, dónde está atracado en tiempo real, o por ejemplo, si sus hijos suben ciertas fotos, dónde está ubicada su casa, o por ejemplo, pues en ligas deportivas de golf o de pádel, pues dónde está inscrito y dónde suele ir a jugar, ¿vale? Esto sería un poquito de esta primera parte, de estos primeros 10 minutos, digamos, de conceptualización, pues quedarnos con la idea fuerza de que dejamos un rastro digital constantemente, queramos o no, por el simple hecho de tener un yate, por el simple hecho de tener una cuenta online o por el simple hecho de tener amigos que tienen, ¿no? Esto también genera una reflexión sobre interdependencia entre personas, ¿vale? Hasta aquí todo claro, no sé si continuar. Si hay alguna duda, de verdad no hay ningún problema con consultas por el chat, ¿vale? Bien, continuamos. Dentro de este primer bloque, la parte de engaños en Internet, lógicamente, hay muchas formas y en el ámbito de los menores es especialmente delicado, ¿no? Por la combinación entre inocencia, falta de experiencia y bueno, pues vulnerabilidad especial, ¿no? Aquí vemos un ejemplo que también suelo poner yo, bueno, pues por no ser tampoco muy alarmista, ¿no? De cuestiones de personas adultas que efectivamente, ¿no? Tienen un interés especial pues, en menores. Esto es una cuestión de baja frecuencia, pero de alto impacto, ¿no? Y cuando esto ocurre, obviamente la forma de reaccionar es vital, ¿no? Por un lado, aquí hay una cuestión importante, ¿no? Y aquí comparto esta cuestión. ¿Cuánto tarda una persona estándar, sea menor o sea mayor de edad, en generarse un perfil, por ejemplo, en TikTok o en BeReal, de apariencia de juventud, ¿no? Es decir, ¿cuánto tarda una persona normal en aparentar ser una niña de 12 años, con una apariencia agradable, ¿no? Pues en torno a 2-4 minutos, ¿vale? Una actividad gratuita muy rápida que permite, ¿no? Lo que nosotros denominamos child grooming, que es todo un fenómeno de captación de menores con unos intereses bien económicos o bien sexuales, ¿vale? Esto da lugar a procesos extorsivos, se llaman, cuando el ánimo es lucrativo, es extorsión, cuando el ánimo es de obtención de material pedófilo sería sextorsión, ¿no? Aquí la parte de confianza de cuándo se identifica esta exigencia o esta solicitud es muy diferencial, ¿no? Cuando el menor detecta que esto está ocurriendo y avisa a un adulto de confianza o cuando sucumbe, ¿no? a las peticiones y a las exigencias, cumple con los requerimientos y se inicia todo un proceso de interdependencia en el que pues, cada vez se van exigiendo más contenidos o variedad de contenidos que enlaza, ¿no? En una dependencia bajo, pues por ejemplo, el riesgo o la amenaza de publicar esos contenidos y claro, cada vez es más complicado, ¿no? Salir de esa rueda, ¿no? Y pedir ayuda a un adulto. De la misma manera, ¿no? Que cuentas fake nos permiten, bueno, pues por ejemplo aquí en Instagram, ¿no? Una cuenta falsa, aparentar ser pues una persona famosa o una persona que se parece mucho a una persona famosa, ¿no? Aquí también hay una parte fake, es verdad, aquí tiene tintes de género, ¿no? Aplicaciones específicas no suelen estar mucho tiempo en marcha porque las suelen prohibir rápidamente, pero específicas que desnudan falsamente, ¿no? Específicamente a mujeres, ¿no? Aquí lo que vemos es la vulnerabilidad. Digamos que la amenaza de publicar una foto donde una persona aparentemente está desnuda, aunque sea obtenida de fotos en bikini o con poca ropa, la amenaza surte el mismo efecto en los menores. Es decir, si obtenemos la foto de la derecha, aunque sea falsa, lógicamente parece muy realista y la amenaza puede llegar a tener el mismo efecto que si esta persona hubiera compartido esta foto, ¿vale? Y por supuesto el tradicional phishing, ¿no? ¿Cuánto tarda una persona estándar en copiar un logo de Amazon y en generar pues este acceso a un link donde pues, piden la devolución o la opinión de un servicio? Yo os he puesto el de Amazon porque es muy habitual, también suele ocurrir en Netflix, por ejemplo en Disney Plus también con menores y en ocasiones con cualquier tipo de motivo, ¿no? Aquí estamos hablando de un factor de atracción de phishing, por ejemplo podría ser viajes o descuentos en conciertos
de interés juvenil, ¿vale? Esto se puede adaptar de cualquier manera, ¿no? Solo basta con hacer clic y nos envía un enlace donde puede haber un malware que genere pues, cierto tipo de seguimiento, de monitorización, incluso de captación de imágenes a través de webcam, ¿vale? Y por último, bueno, pues este tipo de informaciones, ¿no? De muchas veces bulos, este bulo está desmentido ya, pero bueno, de personas bien intencionadas, ya sean mayores o menores de edad, que, bueno, pues tratan de compartir, pues alguna cuestión, la temática, insisto, es un ejemplo, puede ser de cualquier tipo, ¿no? Pues donando, pues por motivos de pues, causa ucraniana, con orientación cristiana, con cualquier tipo de motivo, ¿no? Donde pinchando este enlace, pues lógicamente nos lleva, y luego hablaremos de malware y cuestiones más técnicas, puede ser que nos lleve a una página de web spoofing que emule Serra de Caritas, puede ser que no lleve a ningún lado y creamos que no ha ocurrido nada y por detrás se descarga un malware, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, la idea fuerza en esta primera parte, digamos que sería engañar en Internet es especialmente fácil. Y cuando digo fácil, digo barato, digo rápido y digo encima con el añadido de la privacidad o el anonimato, ¿vale? Aquí aprovecho un poco para meter pues, un pequeño contenido, ¿no? de Policía Nacional que anima, ¿no? a contrastar todo tipo de información. Sobre todo especialmente esta información, por ejemplo, que avisa de atentados terroristas o que trata de asustar a la gente o polarizar, ¿no? Tratar de contrastar y sobre todo no compartir a priori, ¿no? Aunque lo que apetezca y lo que salga sea pues, compartir una información relevante como el inicio de la Tercera Guerra Mundial o emocional como pues, una cuestión de polarización política. Bien, en segundo lugar, y una de las cuestiones y las preguntas que más me hacen, sobre todo los menores, ¿no? que tienen menos conciencia, aunque también muchas personas adultas incluidas en el ámbito empresarial, es bueno, sí, yo dejo una huella digital, engañarme para obtener datos es realmente sencillo, pero en realidad, ¿para qué quiero aquí mis datos? Es decir, ¿por qué tengo que tener especial seguridad en los datos, no? Bien, nosotros en criminología estudiamos siempre dos motivos en todo delito, sea un delito de extorsión, sea un delito de estafa, sea un delito sexual, el que sea, ¿no? Dos motivos en todo caso, sentimientos y lucro. Es decir, en todo delito podemos encontrar motivaciones de tipo sentimental, venganza, odio, gestión de frustraciones, etcétera, o mala gestión de frustración, y un ánimo, por supuesto, lucrativo, ¿no? En la parte lucrativa yo creo que es bastante claro, ¿no? La compraventa de datos en Internet, sobre todo en el mercado negro, es algo que está en auge, es algo que genera muchísimo beneficio y pensemos que, por ejemplo, una cuenta de correo de Gmail activa puede llegar a venderse por $1, ¿no? Imaginemos un phishing de millones de personas a un precio realmente barato, pues puede generar un lucro rápido muy bueno, ¿no? ¿Para qué quiere alguien comprar en el mercado negro ese correo electrónico? Ahora lo veremos con malware, pero por ejemplo, pues para realizar efectivamente un phishing con cierto perfilado, ¿no? Pero ya el simple hecho de vender los datos ya es altamente rentable, ¿no? Entonces, por ahí queda dicho, ¿vale? Y bueno, en la parte emocional, yo creo que cuando estamos hablando de menores, menores como objeto, ¿no? Como víctima, bien de otros autores menores por venganza, despecho, ¿no? Estas cuestiones de enamoramiento, desenamoramiento, pelea de amigos y cuestiones, ¿no? Por ejemplo, de clima escolar, lógicamente están ahí y por supuesto, y añadido, ¿no? Toda la parte adulta, ¿no? De intereses añadidos, ¿no? Especialmente los sexuales, ¿vale? Aunque sea algo de lo que no queramos hablar mucho y que no sea especialmente frecuente, sí que tiene un alto impacto y, bueno, pues sí que hay que comentarlo, ¿vale? Entonces, en el ámbito emocional podemos encontrar muchos motivos, ¿no? Para utilizar los datos. Aquí estamos hablando, pues por ejemplo, saber dónde vives, donde una persona adulta a través de una foto pues puede hacer cierto seguimiento, por ejemplo, del domicilio de una víctima por la que tiene interés o una cuenta de correo electrónico con la que ponerse en contacto, ¿no? Lo de los bulos ya lo habíamos comentado en primer lugar. Y aquí dentro del tema de datos, pues una reseña especial sobre las contraseñas, ¿no? Como datos sensibles. Es decir, cuando una persona tiene mi contraseña de correo electrónico, por ejemplo, puede cerrarme la cuenta bloqueándola y podría, por ejemplo, cambiar mi perfil o incluso cerrarlo, ¿no? Toda cuenta que cuando un menor se queda sin acceso, por ejemplo, a Internet, se le activa cerebralmente lugares similares a la privación de comida, ¿vale? Del hambre. Entonces, estamos hablando de una reacción también muy fisiológica y muy juvenil, ¿vale? En este sentido, las contraseñas son algo especialmente vulnerable, ¿no? Tanto en la gestión de la propia identidad y la propia digital como fórmula, por supuesto, extorsiva, ¿no? Para estas personas. Bueno, ¿cómo se consigue? Bueno, por supuesto, con uso de contraseña común,
básico donde, bueno, pues aquí podemos encontrar, según Statista, las contraseñas más utilizadas de España y, bueno, pues con herramientas bastante sencillas de búsqueda de accesos ilimitados, pues podemos hacer pruebas y si tenemos, por ejemplo, muchos correos electrónicos de menores y muchas contraseñas habituales, pues solo hay que mezclarlo y buscar, pues, oye, pues un impacto y arrascar un poco de suerte, ¿no? Digamos que tener una contraseña sencilla sería como dejar la llave debajo del felpudo de casa a un nivel visible, ¿no? Pero en este sentido hay algunas cuestiones más, ¿no? ¿De qué otras formas dejamos esta llave visible debajo de nuestro felpudo transparente? Por ejemplo, en retos, ¿no? Cuando pedimos cierto tipo de preguntas, pues comparte el nombre de tu perro, comparte el nombre de tu abuela. Estas cuestiones permiten dejar información de verificación de la contraseña. Es decir, cuando nos acordamos de la contraseña, en ocasiones tenemos dos preguntas personales, pues el nombre de tu mascota y el color de tu primer coche, que permiten, ¿no? Colectando esta información, generar, pues, digamos, esa rotura de contraseña, aunque sea de forma secundaria, ¿no? Y luego un añadido, ¿no? Lo que denominamos el ataque por fuerza bruta. ¿Esto qué es? Esto consiste en ir probando contraseñas, como ya he dicho antes, con las más probables o con las más probables de esa persona. ¿Cómo digamos que sería de esa persona? Con lo que denominamos diccionarios de contraseñas. Un diccionario de contraseña es un elemento que lo que me permite a nivel de plataforma es, introduciendo datos, bueno, pues a mí me interesa una persona que se llama Carlos, que le gusta el futbolista Vinicius y que ha nacido en el año 2007. Bueno, pues es posible que Vinicius07, me lo invento, sea una contraseña posible, o Carlos07, ¿no? Entonces, lo que genera es listas de contraseñas posibles dentro de este perfilado, ¿vale? Entonces, de nuevo, generar contraseñas es algo delicado, ¿no? Para esto he compartido, he puesto dos elementos, tampoco pretendo que compartáis ahí vuestra contraseña, pero sí que hagáis pruebas, ¿no? De la robustez. Pues en primer lugar, howsecureismypassword.net mide cuánta seguridad tiene la contraseña, ¿no? Si yo al introducir ahí en ese correo electrónico, en ese site, pongo Carmen88, lógicamente la rotura va a ser de 2 milisegundos, ¿no? Si yo pongo algo un poco más complejo, como por ejemplo una elaboración de contraseña un poquito más superior, que no tenga palabras, que no tenga mi número de, por ejemplo, de teléfono móvil o nacimiento, permite hacerla más compleja. Aquí es verdad que hay una recomendación de los expertos dentro de las posibilidades de lograr contraseña, como puede ser el quedarnos, para que no sea una palabra conocida, el quedarnos con la primera letra de una canción que nos guste, ¿no? Si a mí, por ejemplo, me gusta David Bisbal y he nacido en el año 88, Bisbal 88 es un poco complicado. Pero si yo elijo, por ejemplo, la canción de Ave María y yo elijo la primera letra, A, M, C, S, M, ¿no? Ave María, cuando serás mía, y pongo 77, ya es una contraseña un poquito más robusta que podemos, como digo, ir probando aquí, ¿no? Para ver cuánto se tardaría en romper con estos diccionarios de contraseñas, ¿vale? Y por otra parte, he compartido también Have I Been Pwned, que lo que permite son las brechas de datos, localizar si ha ocurrido en tu cuenta de correo, ¿no? Si sabemos que nuestra cuenta de correo ha sido vulnerada, por ejemplo, pues en estas roturas masivas que hay en Gmail o que hay en Google, lo que nos recomienda es cambiar la contraseña. Entonces, podemos, digamos, con cierta frecuencia valorar o ver si una brecha de datos o de contraseñas ha afectado a nuestro número de teléfono o a nuestro email. Y bueno, dicho esto es una de las bueno, pues pequeñas evidencias que he traído para identificar cómo, por ejemplo, aquí Europol comparte pues, un grupo criminal que vende credenciales. ¿Vale? Digo, porque el mercado negro, como decía antes, ¿no? La parte de los precios, pues efectivamente el crimen organizado ha entrado con fuerza, ¿no? en este Crime as a Service y, por ejemplo, aquí vemos una operación importante donde hay hackers que lo que hacen es simplemente vender credenciales de logueo. Un elemento interesante también, ¿no? Aparte de tener cuidado con la contraseña, tratamos de elaborarlas, de que sean complejas, pues también recomiendan a los expertos cuidado con el shoulder surfing, es decir, con que te vean la contraseña por el hombro. Pero yo hago un llamamiento superior, ¿no? Hago un llamamiento un poco más reflexivo dentro de esta parte de confianza, especialmente en los menores, ¿no? Cuando mi novia o mi novio o mi amiga o mi amigo debe saber mi contraseña porque es una muestra de confianza, ¿no? A generar ese clima o esa cuestión un poquito más de privacidad. Yo suelo comentarles, ¿no? Intentar que se queden con la idea de que las contraseñas son
como cepillo de dientes, ¿no? Tú quieres mucho a tu amiga o tú tienes mucha confianza con tu novio, pero el cepillo de dientes no lo compartes porque es algo un poco íntimo, ¿no? Un poco privado. Entonces, el no compartir contraseñas permite, ¿no? Que luego fenómenos como, por ejemplo, la pornovenganza, en la que pues, los exnovios, por ejemplo, ¿no? Se revelan y publican información sensible, o, por ejemplo, enfados entre amigas, en este corazoncito que veíamos, ¿no? De distintos motivos, no pongan mayor vulnerabilidad a nuestro hijo. Bien, en esta parte técnica tampoco quiero entrar mucho al malware porque tampoco es el objeto un poco, digamos, de la sesión, pero por lo menos sí saber que existe, ¿no? Malware o lo que sería lo mismo, software maliciosos, que lo que hacen es entrar en nuestro ordenador y de muy diversas fórmulas permiten obtener información, obtener cualquier tipo de herramientas sensibles para nosotros, ¿no? Aquí hago una pequeña reflexión compartida, ¿no? ¿Dónde se esconde un malware? Bueno, pues, por supuesto, en la navegación online en sites, pero también, por ejemplo, en vídeos y fotos que se comparten en un inocente pendrive de patito, o, por ejemplo, donde se pueden ubicar, ¿no? Localizar. Digamos que este código malicioso podría localizarse, por ejemplo, dentro de nuestro teclado, ¿no? Y reenviar de forma automática todo lo que tecleamos, pues, identificando así con cierta facilidad nuestras credenciales, ¿no? De logueo. O, por ejemplo, y uno que afecta a menores, insisto, no muy común, pero sí de alto impacto, es aquel que se ubica dentro de la webcam y lo que hace es activarla, ¿no? Si nosotros tenemos una persona que tiene su ordenador personal dentro de su casa, ¿no? Y tiene en su habitación, por ejemplo, una webcam, incluso aunque el botoncito de rojo de apagado esté activado, hay malware que ya permite, ¿no? Estar grabando y obteniendo estas imágenes para estas cuestiones que hablábamos del child grooming, ¿no? De sextorsión y distorsión, pues obtener información a partir de la cual extorsionar o imágenes a partir de la cual extorsionar a estas personas jóvenes. También las cuestiones sobre navegación segura, ¿no? Sobre todo cuando hacemos compras o tratamos de ir pues, a estas páginas web pues, de obtención muchas veces de conciertos juveniles, ¿no? Y de este tipo de ofertas que se generan. Es verdad que el HTTPS lo que marca esta es una credencial de navegación segura de esta web porque cumple un protocolo, ¿no? de navegación segura. Es una credencial internacional. Entonces aquí estamos ante una cuestión importante que se bifurca. Por un lado, ya hay fórmulas, ¿no? Complejas, pero fórmulas para saltarse esta S y que cuando vemos esta HTTPS sea falso, ¿no? Es verdad que es poco común, pero ahí está, por lo menos dejarlo comentado. Y quizá también otra de las cuestiones importantes es que son protocolos internacionales y en cambio hay muchas páginas que no tienen esta S y que sí que son seguras, como por ejemplo la del Ministerio de Interior o la de acceso a muchas licitaciones, ¿no? Entonces, yo lo que intento explicar es que es como un semáforo, ¿no? Que el semáforo esté en verde para peatones nos permite una navegación o un cruce, digamos, más seguro. Pero ni es garantizado que por navegar con un semáforo en verde para peatones no nos vayan a atropellar, aún así hay que estar pendientes, ni es algo, digamos, absolutamente prohibido cruzar cuando el semáforo está en rojo, porque en ocasiones, pues efectivamente no viene ningún coche o queremos acceder a esta página, como digo, del Ministerio de Interior y no ocurre ningún problema, simplemente no se somete a estos protocolos, ¿vale? Aquí comparto pues, un pequeño esquema de los precios de rotura. Si no, bueno, no se ve muy bien, pero abajo, por ejemplo, estaría la rotura de sistemas como Blogs, ¿no? Y se va subiendo a nivel, Adobe, etcétera, y arriba estarían los sistemas iOS, ¿no? Ha habido mucho comentario sobre si iOS, digamos los Mac y los iPhone, no se pueden romper, no pueden tener virus. Bueno, obviamente pueden tener virus, o como nosotros llamamos ahora malware, efectivamente pueden tener malware, simplemente es más complejo, ¿no? A medida que hay más usuarios y que es más extendido el sistema iOS, aunque tenga el kernel o digamos la información oculta un poquito más amplia, lo cierto es que sí que se puede romper. Es decir, sí que es vulnerable, es verdad, es más complejo, son elementos más seguros, pero nada es irrompible. Es decir, todo tiene un precio de rotura, ¿vale? Por lo menos esta reflexión a nivel técnico, ¿no? Y quizá lo más importante, tal y como menciona el informe de IBM de ciberinteligencia anualmente, la inmensa mayoría de incidencias de ciberseguridad se debe a errores humanos, ¿no? En este sentido, nosotros desde las ciencias sociales estamos aportando mucho al mercado de la ciberseguridad, de la ciberdelincuencia y de la ciberinteligencia, porque la mayor parte de los errores son humanos. Es decir, hay una parte de aprendizaje y por eso estamos en esta sesión, ¿no? De alfabetización digital segura, en la que las personas son las que tienen que aprender un poco, digamos, a poner medios y sobre todo precaución, ¿no? Identificar, como decía antes, estas conductas de riesgo. ¿Por qué? Bueno, pues que podemos fortificar nuestro palacio todo lo que queramos y podamos, pero si alguien va a abrir una puerta trasera, lógicamente van a entrar, ¿no? Como entraron en su momento como cuenta la historia, ¿no?
Y aquí hay una máxima que a nivel técnico, obviamente yo no puedo explicar, no soy ingeniero informática, pero que los expertos de forma unánime nos intentan meter en la cabeza, ¿no? Que es lo que entra en Internet no sale nunca. Esta es una premisa de la que partimos, ya que, bueno, cuando una persona, por ejemplo, sube una foto, bien sea suya, o roba una foto y la sube pues, en un ataque de celos, en esta pornovenganza, o por ejemplo, una persona con mala intención, bueno, pues se puede generar, ¿no? Una viralidad en la que las personas comparten en colegios e institutos de la zona, del barrio, del país, aunque la policía, esto se judicialice, la policía la persiga, es verdad que se pierde el control sobre esta evidencia digital, ¿no? Es decir, estas fotos o estos vídeos salen de nuestro control, ¿no? Y pueden hacerse virales llegando a ser realmente difícil parar o eliminar esto dentro, digamos, del mundo o de Internet, ¿vale? Entonces, hay una importante reflexión sobre bueno, lo que vertimos en Internet, ¿no? En este ámbito de la huella digital, porque va a ser en muchos casos irreversible, ¿vale? Bien, aquí una cuestión ya relacionada más en redes sociales, ¿no? De la que hablábamos también en primer lugar y de forma aquí más profunda, ¿no? Digamos que hemos pasado de una era más de Instagram en la que hacía recomendaciones a través de stories y de fotos de nuestros propios amigos, es decir, de una comunidad relativamente, no digo cerrada, pero relativamente controlada, a la era un poco más TikTok, a través de la cual la recomendación algorítmica es amplificada, es decir, lo que genera es stories y fotos de personas que con tu mismo perfil también han gustado. Esto amplifica muchísimo los contenidos y, por supuesto, nos pone en contacto con cuentas y con usuarios ampliamente desconocidos, ¿vale? Es verdad que ahora Instagram tiene también esta opción de TikTok en la parte de recomendaciones, bueno, lupita, donde podríamos identificarlo, pero digamos que TikTok es ese mar abierto, ¿no? De la que vemos. Yo recomiendo el documental de Netflix de Social Dilemma para entender un poquito cuestiones de adicción y cómo se ha diseñado desde el ámbito de la psicología estos elementos técnicos para generar interés, atracción y adicción, ¿no? Con el like, con el aviso, la notificación, y generar algunas recomendaciones que yo creo que tienen valor, pero que era una cuestión que no se resuelve en el documental, lógicamente no trata de alfabetización, pero sí que propone soluciones relacionadas con, bueno, pues cómo podemos parar estos contenidos virales. En el ejemplo del documental sería, bueno, pues cuando se genera la viralidad del terraplanismo, ¿no? Y en cuestión de años las ideologías terraplanistas, por ejemplo, en Estados Unidos, se incrementan masivamente, ¿no? Aquí en el documental se propone pues, que haya un organismo, preferiblemente el gobierno, que limite o que recomiende desde, por ejemplo, Google, ¿no? Cuando una persona busca si la Tierra es plana, le recomiende que es redonda, ¿no? Aquí genera ciertos dilemas dentro desde el ámbito, por supuesto, jurídico, pero también científico, ¿no? Aparte, lógicamente, ¿no? En la Tierra plana se puede intuir, pero bueno, hay otras cuestiones que dar con la verdad absoluta es complejo, pero también, ¿quién debería recomendar esto, no? Porque, lógicamente, esta recomendación se hace en el ámbito de Estados Unidos, cuando Trump es presidente de gobierno, bueno, lógicamente luego hay un cambio de gobierno y es complicado, ¿no? Que esta persona o esta institución sea la que realmente recomiende a los usuarios dónde ir. Por otra parte, para las empresas, perdiendo engagement, ¿no? Perdiendo gancho de adicción. Entonces, bueno, aquí dejo abierto un poco la solución más lógica o la que todos los analistas de inteligencia defendemos, es toda la parte de pensamiento crítico, ¿no? Pensamiento crítico es algo muy humano, es una competencia muy humana, no hay un filtro, no hay un elemento, no hay una recomendación algorítmica específica, sino navegar en este desorden de la información, generando unas competencias para el usuario adicionales, ¿no? De pensamiento crítico, que ahora compartiré en la parte, digamos, más social, ¿no? Y aquí, bueno, es verdad que no se ve mucho, pero la parte, por ejemplo, de navegación, ¿no? La cuestión, por ejemplo, que yo siempre comparto con padres, ¿no? Si un padre en general, por ejemplo, dice, no, yo hago seguimiento del historial de mi hijo, y, por ejemplo, detecta, ¿no? Estas problemáticas de otra princesa más pro Ana y pro mía.wordpress.com, ese seguimiento de historial va a pensar, bueno, pues en ocasiones, ¿no? Va a pensar, bueno, pues una página como cualquier otra, ¿no? Páginas pro Ana y pro mía, sin mayor problema, son princesas, me encaja todo, ¿no? Sin necesidad de obviamente identificar correctamente que aquí, por ejemplo, hay una red flag que quizá no tiene tanto que ver con malware y con ciberataques, pero sí con detección de navegación de páginas que no son ilegales, que no se pueden cerrar, pero que obviamente aducen a un problema absolutamente humano y social, ¿no? Como es, por ejemplo, en este caso, las páginas pro anorexia y pro bulimia. Exigir a un padre que esté al día de la jerga, de todo tipo de problemáticas,
cuestiones de sextorsión, de cuestiones de anorexia, de cuestiones de sectas, etcétera, es absolutamente imposible, ¿no? Pero por lo menos lo que sí que quiero dejar apuntado es que la simple lectura del historial ya es complejo, y más si nos vamos al ámbito de los videojuegos, ¿no? Donde es un importante foco, por ejemplo, de polarización y radicalización en estos tiempos. Y aquí traigo rápidamente un ejemplo pues de un problema que se generó con bueno, pues una aplicación que te pide comida, ¿no? Donde los alumnos buscaban o pretendían pensar que les grababa el ojo, ¿no? El ojo cuando se acerca parece una cámara y, digamos, desde la pantalla es imposible grabar. Pero otro de los bulos que se generó, sin mayor o mala intención, fue que esta app te grababa, ¿no? Generando esa exposición a la extorsión por parte de otros compañeros, ¿no? Con más tino. Y bueno, un ejemplo importante, ¿no? De Kayla Loss es una víctima de porn venganza, donde su exnovio colgó en una página de Porn Revenge, bueno, pues sus vídeos íntimos, ¿no? Sabemos que el sexting no es una conducta ilegal, no es recomendable, especialmente para menores, pero es difícil de controlar. Y el resultado del sexting, colgó en una página de Porn Revenge sus vídeos, ¿no? Este exnovio enfadado. El gestor de la página de Porn Revenge no quiso bajarlo, se dedica a eso, son páginas donde exnovios enfadados comparten su frustración, incluso con llamamientos, ¿no? Al domicilio en forma de queja de algunas de las víctimas, normalmente en Estados Unidos y Canadá. Aunque se judicializó de inmediato, tardaron 2 años en reducir, digamos, esa página, llegando a tener estos vídeos de esta víctima varias millones de visitas al mes. Bueno, entonces, a veces la judicialización, como decimos antes, ¿no? Es muy difícil eliminar lo que entra en Internet, no sale nunca, y es muy difícil perseguir, ¿no? Entonces, la judicialización, lógicamente, cuanto antes. Las evidencias en el caso de aquí eran explícitas, pero la relación de confianza de esta hija con su madre fue clave para poder inmediatamente tumbar esa página, ¿no? Como digo, sextorsión, o sea, sexting no es importante, y dentro, digamos, del mundo de los videojuegos también es una cuestión importante, ¿no? En términos de privacidad, ¿no? Las preguntas que me hacen son: ¿puedo compartir una foto si me la has pasado? Es decir, digamos que la gente joven lo que detecta es que no tiene esa percepción de que no es lo mismo tenencia, es decir, una persona que es a través de sexting o genera, por ejemplo, un dato personal, puede ser una foto íntima o puede ser, pues, la dirección de su domicilio, ¿no? Porque ha estado allí. Esto no habilita a esta persona a compartirla públicamente, ¿vale? Digamos que esta foto o este dato personal no es público, y se genera un poco necesidad de esta cultura un poco de que la tenencia no es la distribución, y que una persona te haya compartido una información o un contenido audiovisual no permite que esto, o digamos culturalmente, ¿no? Nos revictimicemos a través de, pues lo ha buscado, ¿para qué lo comparte? Bueno, y más cuando estamos hablando de datos, ¿no? En este sentido ya hay sentencias, ya hay jurisprudencia que en el caso, por ejemplo, de compartirlas en grupos de WhatsApp, se comparte la responsabilidad con el administrador del grupo, ¿vale? El administrador del grupo en ningún caso es culpable, ¿no? Pues si estamos hablando de compartir información personal o, por ejemplo, de amenazas o bullying, pero sí que comparte responsabilidad, obviamente responsabilidad civil de la que se hacen cargo los padres, ¿no? Aquí uno de los mejores consejos que puedo dar es que los grupos de WhatsApp todo el mundo sea administrador, para que generemos ese clima de responsabilidad compartida, y lo que ocurre en el grupo de WhatsApp cuando es inapropiado, pues lleve a cabo conductas de los testigos o de los, digamos, de los que comparten, que no es ni el autor ni la víctima, para frenar esas iniciativas, ¿no? Como sabemos, hay distintas formas de conseguir una foto y una vídeo, a veces a través de la sustracción, a veces de la elaboración falsa, ¿no? Como hemos visto con apps, y a veces a través, pues, del compartir, ¿no? Si esto lo cruzamos con la variable, lo que de Internet no sale nunca, se genera un poco un caos, ¿no? Y aquí, digamos, que entra un poco estos últimos 20 minutos el planteamiento, ¿no? Un poco algunas ideas sobre qué podemos hacer nosotros en este ámbito, ¿no? Huella digital, datos, personas adultas, menores, bien intencionadas, mal intencionadas, ¿no? ¿Qué podemos hacer nosotros como padres, ¿no? En este proceso de alfabetización que estamos todos incluidos, estamos profesores, estamos padres, estamos alumnos, etcétera, ¿no? Yo voy a compartir aquí algunas ideas fruto de la experiencia que tengo tanto en escuelas de padres como parte, obviamente, del título de criminología y de la labor de contacto, ¿no? con menores. En primer lugar, y una de las cuestiones más importantes, gran parte de las iniciativas tratan a los menores como muy, muy pequeños, digamos, no aproximándose a su ámbito de edad, digamos, haciendo que lo responsable sea algo que no es guay porque es muy infantil, ¿no? Entonces, animo a tratarles como personas adultas, o por lo menos como personas lo más adultas funcionalmente posible, ¿no?
Aquí hay una cuestión importante y también en la otra cara de la moneda está que efectivamente su córtex prefrontal no es desarrollado del todo hasta en mujeres 23, en mujeres 21, en hombres 23 años, ¿no? Entonces, su forma de razonar y de tomar decisiones es un poco, digamos, más rápida y peor gestionada. Esto hace que sean menos responsables y más impulsivos. De esta forma, a veces cuando decimos, ¿pero cómo haces esto? ¿No lo has pensado antes? Bueno, pues biológicamente es posible que todavía no tenga la capacidad de pensar antes, ¿no? Entonces, lo mismo que no son niños pequeños, es verdad que existen todavía, sobre todo en época adolescente, algunas cuestiones biológicas, pues que a veces es como pedirle a un niño pequeño que lleve una mochila de niño adulto, es que biológicamente es impulsivo y biológicamente no tiene ese nivel de responsabilidad y es de lo que hay que irles dotando poco a poco a través de ese proceso de autonomía que supone la adolescencia, ¿no? Aquí voy a intentar contestar 6 preguntas típicas, ¿no? que los padres o todos los adultos con menores a cargo suelen tener, ¿vale? ¿Cómo le controlo las redes? Bueno, de algunos comentarios que haya hecho, deduciréis que no estoy a favor del control al revés, ¿no? La idea es que, por un lado, la autonomía sea cada vez mayor, pero también, adicionalmente, que es algo que no podemos gestionar, ¿no? Aunque los grupos de WhatsApp estén desde el móvil del adulto, o aunque un adulto tenga bien revisar el historial, es algo que se escapa un poco a nuestro control y que, además, progresivamente debería ir a menos, ¿no? Lo que sí que creo que es algo habitualmente útil es generar espacios de conexión y desconexión. ¿Qué quiere decir esto? Pues, por ejemplo, que pueda tener en el salón durante un tiempo el uso de Internet, ordenador, móvil, etcétera, y que, por ejemplo, cuando va a su dormitorio o, por ejemplo, cuando es el tiempo de la cena, que sea un tiempo de desconexión, ¿no? Aquí, obviamente, pues, si tenemos una persona muy, muy, muy joven a nuestro cargo y en la hora de la cena, para facilitar que no moleste, le ponemos Peppa Pig, es muy difícil luego pretender que cuando pasan 5 años o 10, pretendamos que en la hora de la cena no esté enganchado al teléfono o a cualquier dispositivo digital y que se generen, ¿no?, espacios de desconexión donde compartir cuestiones. Por otro lado, ¿cómo cambio sus malos hábitos? ¿No? Es que usa mucho el móvil, o es que se mete en páginas que no me gustan, o es que etcétera, ¿no? Aquí hay 2 elementos que funcionan mucho. Uno es la cesión de nivel medio, que viene del ámbito militar, cuando hay una escala de tensión, ¿no? Lo único que funciona. Cuando 2 partes, y esto es perfectamente aplicable también al ámbito juvenil, porque a veces se generan auténticos conflictos bélicos, ¿no? Entre los menores y las personas las que están a cargo, ¿no? Es que no hay nada que le pueda decir, porque es que está en contra de todo lo que digo, tampoco quiero ceder del todo porque no quiero que vea que estoy rendida en este ámbito, pero tampoco puedo prohibirle todo el rato todo, ¿no? Está en contra de todo. La cesión de nivel medio es esa sesión que poquito a poco, ¿no? Podemos aportar o podemos ir dando al menor en algo intermedio, ¿no? Por ejemplo, pues no quiero que tenga un móvil, pero bueno, le dejo usar el móvil cierto tiempo o en cierto espacio, ¿no? Eso, la verdad que aquí el pensamiento creativo y el pensamiento crítico juega un punto muy importante, ¿no? Y por otro lado, lo que en psicología llamamos modelado, que digamos que en baloncesto le llaman corrección de tiro, ¿no? Es decir, no pretender cambiar hábitos de forma brusca, pues ahora ya no, o es que usas mucho el móvil, bueno, pues si lo queremos ir reduciendo, esto es como cuando nos preparamos para una maratón de 40 kilómetros. No lo podemos hacer en la primera semana, tenemos que ir progresivamente, ¿no? Pues aquí, si queremos que use menos, habrá que irle, oye, voy a ir cortando poco a poco, a través de refuerzos con otro ámbito, voy a ir cortando poco a poco el tiempo de uso del dispositivo, ¿no? Cada día vas a usar un poquito menos porque no quiero que lo uses tanto, por ejemplo, ¿no? Otra pregunta típica, ¿le dejo ver esa serie? Muy habitual, por ejemplo, con 13 razones, ¿no? Es que hay escenas de violación, hay suicidio, hay drogas, son temas muy delicados para que un menor o un hijo... Es verdad que no hay edad adecuada. Cada menor se desarrolla posiblemente dentro del ámbito educativo, esto esté mucho más explicado y mejor explicado de lo que estoy diciendo yo ahora. Bueno, hay personas de 13 años que son adultos prácticamente funcionales y hay personas de 13 años con las que no se puede hablar, ¿no? Cada hijo es un mundo, ¿no? Pero es verdad que el fenómeno del covisionado es realmente útil aquí, ¿no? Bueno, todos podemos intuir, ¿no?, que no es lo mismo ver una escena de sexo con una persona a nuestro cargo al lado que verla, por ejemplo, en la intimidad. No se interpreta igual y no se visibiliza igual, ¿no? En este sentido, es interesante, porque, por ejemplo, si no queremos que vea la serie y sabemos que hoy en día en Internet la va a ver sí o sí a escondidas en casa de su amigo a través de una conexión del móvil o de cualquier manera, generar, por ejemplo, pues espacios donde veamos un capítulo a la semana juntos en el salón. Incluso, aunque vosotros estéis leyendo un libro o viendo el periódico, el simple hecho de que estéis ahí al lado ya les corta el rollo, o sea, ya les hace interpretar esas escenas
y no me refiero a sexo, quizá lo más importante aquí sean esas escenas de suicidio, esas escenas de consumo de drogas, esas escenas de acoso, sea importante cómo lo está interpretando con vosotros al lado, incluso solo por la presencialidad, ¿vale? Si esto lo cruzamos, ¿no?, con los espacios de conexión y desconexión, podemos hacer, pues que, por ejemplo, veamos un capítulo de alguna serie que no quieren con nuestra presencialidad al día, conectándose o permitiéndose conectarse online y hablar con sus amigos, y luego, por ejemplo, en el espacio de la cena, comentar ese episodio con esa escena. Oye, pues se pueden generar espacios de conversación sobre suicidio, sexo o drogas que vengan a colación de algo y que no salga tan forzado con nuestros hijos, ¿no? Por supuesto, cada uno en el ámbito de su crianza, de su interés, y adaptado, por supuesto, a sus valores familiares y a la edad adecuada de su hijo, ¿no? Aquí un problema, ¿no? ¿Cómo detecto estos problemas de sextorsión, etcétera, ¿no? Una cuestión importante, es uno de los casos más importantes de sextorsión, donde un adulto estaba pidiéndole a una menor, en primer lugar, imágenes sexuales, en segundo, imágenes más subidas de tono, y en tercer lugar, vídeos explícitos, pornográficos, obviamente de pornografía infantil. Llegó el nivel de extorsión a tal nivel que le pedía producción cada 2 horas, ¿no? Producción audiovisual cada 2 horas. Obviamente esta persona al segundo día se dormía en clase, porque producir material pornográfico cada 2 horas es inasumible. La detección de los padres a través de este hecho, es decir, de que la profesora dijera que se duerme mucho en clase, es lo que generó, ¿no?, lo que permitió identificar este problema. Un problema, como digo, grave, de baja frecuencia, pero de alto impacto, y a veces es fruto de la falta de confianza, ¿no? En ocasiones, bueno, pues comentarios, ¿no?, sobre cuestiones de revictimización. ¿Para qué comparte esto? Obviamente todos estamos en contra de la sextorsión, y limitamos, ¿no?, las conductas de sexting como algo de riesgo, pero revictimizar y no generar espacios de confianza lo que puede hacer es que estos procesos se agudicen mucho más, ¿no? Diferente hubiera sido el caso si en el primer momento en el que una persona adulta le pide algo, y aquí, por ejemplo, hay fenómenos como el sugar daddy, ¿no?, muy instaurados en Instagram y en TikTok para menores, donde se les pide este tipo de contenidos y es muy difícil frenar si no hay un elemento previo de confianza donde comparten con un padre, con un profesor o con una persona que adquiere este rol. Puede ser un hermano mayor, puede ser un coordinador del colegio, pero que detecte, ¿no?, que estas problemáticas se están dando. Cuando además, cuando afecta a uno, puede afectar a más, porque uno, obviamente esto suele ser por redes sociales y son todos amigos, ¿no? En el caso de acoso, ¿no?, de ciberacoso, tan en conversaciones, ¿no?, actualmente. Ciberacoso, debemos de entender que el acosador lo que busca con el acoso es atención, ¿no? Es decir, su estímulo, su refuerzo es la atención. Entonces, aunque sea realmente complicado, y así jurídicamente también se exige, al acosador se le debe hacer, y podéis prepararlo con vuestro hijo, ¿no?, una explicación muy clara de que no se desea ese contacto. No me gusta esta conversación, no quiero seguir hablando contigo, no me hace sentir bien, quiero que me dejes de hablar, ¿vale? Una comunicación explícita de que no se desea continuar con esta relación, y a partir de ese momento empieza a computar, digamos, jurídicamente, ¿no?, el delito, digamos, de acoso, de hostigamiento, en 133 ter. Pero independientemente de esto, en el ámbito psicológico ocurre igual, ¿no? Una vez dices que no quieres ese contacto, no contestar, ni de buenas, ni de malas, ni a veces sí, a veces no. ¿Qué ocurre normalmente? Dejamos de hablarle, otro día tratamos de conversar con esa persona para que esté de buenas, aún así no genera efecto, dejamos de hablarle. El estímulo intermitente refuerza la conducta de acoso. Es decir, contestarle o hablar con él, a veces sí y a veces no, es peor, porque lo que hace es que la mente humana está preparada para la atracción intermitente. De esta forma es más difícil deshacerse del acosado. Entonces, frenar el contacto y dejarlo sin ese tipo de estímulo, ¿no?, de atención. Obviamente esto posiblemente desplace el problema porque buscar atención de otra persona, ¿vale? Esto vaya por delante. Y por supuesto, una cuestión muy importante, aunque se corte relación, guardar las evidencias por si hubiera más contactos. En ocasiones esta víctima, bien por vergüenza, bien por propio hastío, borra todas las conversaciones o borra todas las fotos o vídeos. Aquí debemos guardarlas porque a la hora de denunciar van a ser importantes, incluso aunque solo se lleve por vía escolar, ¿vale? Porque no sea un delito grave. Y bueno, por último, ¿no?, dentro del ámbito del ciberacoso es importante entender que hay un círculo fundamental de autor, cómplice, víctima, donde se cambian los roles, ¿vale? Y esto ocurre especialmente en el ámbito juvenil, porque un niño que en un curso es víctima de bullying porque usa gafas, está gordito y es bajito, en un verano crece, se pone cachas
le operan de los ojos y resulta que es el tío guapo del curso. ¿Qué ocurre? Que en la mochila lleva ese acoso o ese ciberacoso y lo que genera es un inicio de procesos de acoso nuevo. A veces a su acosador, a veces al cómplice que consideraba amigo y que no le defendió, ¿vale? Entonces, hay un intercambio de roles brutales dentro del ciclo víctima, autor, cómplice. Como he dicho antes en la parte de grupos de WhatsApp, el mejor elemento dentro del acoso es que la víctima no interactúe, pero que en cambio, digamos, los testigos no colaboren y, digamos, expliquen o expliciten esta conducta reprobable. Es decir, que se genera un clima, ¿no?, de frenado de este acoso o de este tipo de iniciativas inadecuadas, ¿no? Por último, quizá aquí lo importante dentro del ámbito de la alfabetización digital segura sería toda esta parte de cultura de ciberseguridad en 3 ámbitos que yo estimo importante, ¿no? Por un lado, el ser capaces de tener confianza para acudir a un responsable, que encontremos un rol de responsable, que sea padres, madres, profesores o quien sea, ¿no? Un rol de responsable puede ser incluso dentro del colegio, dentro de la familia, ¿no? Esa persona de confianza a quien acudir, que sabemos que no va a revictimizar y que no va a echar en cara. Por otro lado, trabajar la vergüenza, ¿no? En ocasiones, cuando nos comparten este tipo de información, he tenido este problema, a veces incluso, por ejemplo, en el caso de acoso, se va al acosador a echarle el rapapolvo, cosa que agudiza el problema, ¿no? Generar canales discretos, directos, donde las personas puedan establecer, digamos, esas relaciones y que no genere mayor problema, también es una cuestión importante, ¿no? Estas conversaciones, como decía, ¿no?, en espacios de desconexión pueden ser de especial interés, ¿no? Que un menor pueda pensar que su padre le va a juzgar porque nunca ha tenido una conversación sobre esta temática y porque piensa o atribuye que va a pensar de una manera porque nunca habla en este sentido, ¿no? Y por último, hay una parte en el ámbito juvenil, ¿no? Dentro de la criminología llamamos la línea del what works, ¿no? De quedarnos con las iniciativas que funcionan, ¿no? Dentro del ámbito juvenil, lo más importante es el dinamismo, es decir, hacer talleres y seminarios de debate donde no les vengan ideas impuestas, sino que ellos puedan expresar sus opiniones, puedan encontrar contradicciones y más que un input que le cambie los valores o le cambie la cultura en un momento dado, que se genere una situación de debate donde entre ellos mismos posteriormente puedan reflexionar, puedan compartir sus opiniones y ese cambio de valores se suele generar después de unas semanas o meses. No pretendamos que con un input o con un programa de sesiones teóricas un menor pueda cambiar de opinión o pueda tener, digamos, una cultura de ciberseguridad o de respeto, sino que esa cuestión es que les dejemos abiertos, que ellas puedan reflexionar, plantearse y que puedan luego recurrentemente compartir con nosotros, ¿no? Hasta aquí dejo estos 5 minutos de espacio. Siento haber ido tan rápido, siento esta voz. Agradezco de nuevo a la institución educativa SEC por ofrecerme este espacio dentro de su programa de bienestar digital y quedo a vuestra disposición para cualquier duda, cualquier comentario. Guadalupe, adelante. No, darte las gracias a ti, Carmen, por tu intervención, como decían algunos de los padres que se han marchado, si has leído el chat, que dice que muy interesante, que te dan las gracias y que la charla ha sido muy útil. Yo creo que aquí, en este caso, podemos dejar un turno, si te parece bien, Carmen, de preguntas o de cuestiones que puedan tener alguna inquietud las familias. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Dejamos abiertos los micrófonos? ¿Podemos hacerlo o no? Por mi parte no hay problema. No sé si la persona responsable de padres quiere hacerlo así o quieren ellos hacer consultas o comentarios Bueno, del si chat. no, que escribas si no las preguntas por el chat. Que lo mismo así es mucho más sencillo. No sé si hay alguna duda. O, espera, no sé si está ahí. Salva. Salva, ¿estás conectado? Sí, estoy aquí. Salva, ¿qué hacemos? ¿Podemos dejar los micrófonos ahora abiertos o no? Sí, se pueden habilitar. Si alguien tiene alguna consulta, puede. Sí, porque puede como no escribirlo por somos muchos, si te parece bien, Salva, déjalo abierto y así damos un poquito más de opción para el diálogo, ¿vale? Vale, pues yo Gracias. habilito, o sea, cada Sí. uno para gestionarse, abrir o cerrar el micro. Voy a habilitarlos a todos, ¿vale? Vale, vale.
Mira, tienes ya varias preguntas, Carmen. La primera dice, ¿se puede quitar los metadatos de las fotos de forma fácil? Y la segunda, ¿a partir de qué edad crees que es recomendable que tengan móvil? Vale, pero son preguntas de apuro. En el primer lugar, los metadatos es información intrínseca a la propia evidencia digital. Entonces, es realmente complejo porque es una parte de la propia foto. Es decir, no se pueden quitar, ¿vale? Sí que se pueden limitar en ciertas ocasiones, en ciertas herramientas o aplicaciones, la ubicación, pero el propio metadato no. Por otro lado, la edad, yo insisto en que hay personas de distintas edades también. Esto va evolucionando porque los móviles cada vez se tienen edades más tempranas y donde antes era una cosa abrumadora, ahora es común. Tampoco es lo mismo dejarle un móvil a libre albedrío que dejárselo, por ejemplo, los fines de semana o para cuando está fuera de casa. Entonces, la verdad es que el tema de edad no puedo decir porque es que no tengo ni idea. Creo que depende más de la persona, creo que depende más del menor. Aquí creo que hay que hacer un pequeño ejercicio crítico, ¿no? Como padre, decir, mi hijo, ¿a qué nivel de desarrollo está? Hay hijos que con 13 años son físicamente adultos, mucho más altos que yo y casi que tienen barba, y hay otros que con 13 años, oye, se les ve que están por desarrollar. En el ámbito cognitivo es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, ¿qué talla de chaqueta le compro a mi hijo de 13 años? No te podría decir, ¿vale? Vale, con respecto de... Hay una familia que dice que es posible que nos hagáis llegar la presentación. Mirad, las aulas de padres se graban y se cuelgan todas en la web de Institución Educativa SEC, ¿vale? O sea, como en un par de días la tendréis grabada. Entonces, simplemente con que en internet pongáis aula de padres SEC, os sale todo en la sección de aula de padres y tenéis ahí todas las que llevamos grabando año tras año. O sea, que en eso no hay ningún problema. Y luego otra decía que ha sido mi hija es nueva en primero de la ESO, nos gustaría saber si en el colegio lo exponéis a los alumnos. Pues estamos en el colegio trabajando en todo el marco, como decía Carmen, estamos elaborando un marco de bienestar y estamos trabajando toda la parte de bienestar digital y efectivamente lo trabajaremos con los niños, tanto a través de decálogos, sobre todo, que se entiende por bienestar digital, el tema de uso de móviles, también cómo movernos a través pues bueno, del Teams, los mensajes que se mandan, el correo electrónico y toda esa serie de cosas. O sea que sí que lo vamos a tener en cuenta. ¿Alguna cuestión o alguna pregunta más? Nos dice, claro, Salva, que ya están activadas los micrófonos. ¿Hay alguna familia en concreto que le gustaría hablar? ¿Nada? Pues nada, si no veo a nadie, espera, voy a mirar de todos modos, pues si alguna persona hubiera levantado la mano. Pues nada, Carmen, darte las gracias de nuevo, gracias a todos los participantes. Seguiremos trabajando en esta parte digital que nos preocupa a todos muchísimo. Y bueno, no sé si quieres cerrar con algún consejo o alguna idea así que para que se nos quede ahí fija como mensaje de la tarde. Con el último hilito de voz que me queda, diría que quizá aquí lo importante es la parte más humana, como dice IBM, ¿no? Los propios tecnólogos dicen, ¿no? Aquí hay una cuestión muy importante humana y esa relación de confianza con los hijos, que sé que a veces es un estereotipo, pero introducir conversaciones relacionadas con seguridad digital yo creo que es fundamental. Entonces animo, por supuesto, creo que es una gran iniciativa la de bienestar digital y por supuesto a vuestra disposición. Mi visión ha sido más desde la criminología. Aquí hay grandes personas en educación y en psicología que seguro que pueden ampliar y mejorar esto sin lugar a dudas. O sea que enhorabuena, Guadalupe.